que hemos organizado desde la Consellería de Educación, Cultura y Deporte y en colaboración con la Asociación Valenciana del Cómic para dedicarla totalmente al cómic valenciano. Tenemos una programación prevista a lo largo de toda la mañana que consistirá primero en esta mesa de debate que contamos con la colaboración de lujo de autores consagrados valencianos del cómic como Paco Roca, Jordi Bayarri y Salvador Larroca, y que nos van a estar poniendo un poco la situación del cómic actual, la situación actual y futura, y esperemos que sacamos conclusiones que sean interesantes, contando por supuesto con la colaboración de todos vosotros en lo que queráis opinar. Nos moderará Ricardo Endera, de la Asociación Valenciana del Cómic, y él dirá quién. Vale. Bien, lo siguiente que haremos, una vez concluido el debate, entregaremos una serie de obsequios a una serie de veteranos autores que con su presencia estamos muy agradecidos que hayan asistido, y nos iremos a hacer el acto oficial de homenaje que tenemos preparado precisamente para todos ellos, y la inauguración de la exposición del cómic, una historia retrospectiva del CBO. Esta retrospectiva se empieza en los orígenes de 1913 hasta la fecha actual, sin olvidar una parte que creemos que precisamente aquí en Valencia ha sido muy importante y que supone el antecedente de la historieta valenciana. Cuando vayamos a la exposición y os lo contemos, pues ya veréis que ha sido una gran exposición, porque hemos contado con fondos de la Valenciana, fondos que hemos conseguido gracias a los préstamos de los coleccionistas y de los propios autores, y de estos autores veteranos que también nos han cedido obra suya, y con eso creo que podremos hacer un acto homenaje muy importante de cara a que contamos con la presencia, y os lo agradecemos muchísimo, de todos vosotros como Fernán, Marcet, Ortiz, Quesada, Rojas, César y la familia de Frejo y de Lanzón. Antes de acabar, sí que quisiera deciros que vuestra presencia para nosotros en esta jornada nos brinda una oportunidad de rendir homenaje merecido y muy sentido, porque vuestra obra ha sido de una gran contribución a la cultura, ha tenido una gran influencia en futuras generaciones de artistas del cómic, y sobre todo personalmente, y de muchos de vosotros también, por lo que tanto y a tantos nos habéis hecho disfrutar con vuestras historietas y vuestros maravillosos personajes, que yo creo que están en el colectivo imaginario por siempre. Así que muchísimas gracias, y estamos encantados de inaugurar esta mesa redonda, y espero que también la disfrutéis vosotros y que contamos con vuestra participación. Gracias. Hola, gracias a todos por estar aquí. Vamos a dar comienzo a la charla como ha dicho Charo, con Salvador, con Jordi y con Paco, sobre el presente y el futuro del cómic a nivel general y también en Valencia. Todos conocéis de sobra los trabajos de cada uno, no hace falta que digamos los premios, ni si tienen el graduado escolar o no, así que no es necesario. Entonces vamos a empezar. Me gustaría que cada uno de vosotros, de los tres, comentarais cuál es vuestro método de trabajo actual, ya que en teoría tenéis métodos de trabajo distintos. Salva, por ejemplo, desde hace 2 años ya no trabaja en papel, trabaja en medios tecnológicos. Jordi es un precursor del webcómic, aunque da las dos vertientes, y Paco, por ejemplo, termina el color en digital. Entonces, empezamos por Salva, por ejemplo. Cuéntanos un poquito cómo trabajas. Vale, buenos días. Bueno, sí, la verdad es que desde que empecé hasta ahora han cambiado bastante las cosas en ese sentido. Al principio lo hacíamos todo en papel, lo mandábamos por fax, llamabas a FedEx, venían, se lo llevaban una semana de ida, como hubiera que cambiar algo era otra de vuelta y luego otra de ida, la cosa era ortopédica total. Por no hablar de que te mandaban los faxes por la noche, porque allí cuando es por la tarde, aquí es por la noche, entonces a las 4 de la mañana, en fin, un poco bastante ortopédico todo. La verdad es que con las nuevas tecnologías, el Internet, los ordenadores, los servidores FTP, todo ese tipo de cosas, se ha agilizado bastante el proceso de trabajo,
hasta tal punto de que yo hace ya un par de años venía coqueteando con las tecnologías y me pasé definitivamente al digital, a hacerlo todo en tableta, porque me descansa más la vista, por comodidad mía, por manipulación luego de las imágenes es bastante más fácil y tal. Entonces, lo que antes hacía en papel, ahora lo hago prácticamente todo ya en una tableta sobre la que dibujas directamente. Ya no es ni siquiera que es que dibujas y miras a la pantalla ni nada, sino que lo hago todo sobre una pantalla. Me es mucho más sencillo. Se pierde el original, digamos, que es como autor o como aficionado al cómic, la labor romántica que significa tener un original de un artista que te gusta, realmente es muy bonito, pero claro, el proceso de trabajo hacia el que vamos encaminados realmente hace que esto cada vez sea una rareza, ¿no? Entonces, yo realmente el proceso que hago es bastante simple, o sea, recibo un guión del guionista estadounidense. Bueno, primero aclarar que yo lo que hago es cómic americano, que es un trabajo mensual que implica hacer unas entre 20 y 30 páginas al mes, que es un proceso diferente a lo que hacen ellos dos, que hacen otro tipo de cómic. El mío es un trabajo en equipo. Normalmente yo recibo el guión una semana tarde y entonces pues tengo que leérmelo, imaginármelo y empezar pues a dibujar en la tableta y tal. Entonces todo esto cuando yo lo acabo lo envío por el servidor de Marvel y en 5 minutos lo tienen ellos allí ya para supervisar o para colorear o para el proceso que sea el siguiente. La verdad es que se ha simplificado todo bastante. Bien, Jordi. Bueno, buenos días. Yo trabajo sobre todo en el medio digital, digamos, en el extremo opuesto que Salvador, ¿no? Yo me dedico más a lo que es la edición y la publicación de cómics en medios digitales. He publicado cómics en internet, he publicado cómics para tablet y también he llegado a publicar durante una temporada cómics para móvil. ¿Por qué? Bueno, pues porque es lo que está llegando, el medio digital cada vez, o sea, la distribución de contenidos culturales y de ocio por medios digitales está a la orden del día. Y yo creo que el cómic valenciano, el cómic en general, tiene que ser consciente de que ese paso hay que darlo y hay que, digamos, cambiar un poquito el chip y preocuparse un poquito de alcanzar, ¿no? de sacar provecho de todos estos nuevos formatos, ¿no? De igual manera que por ejemplo, en el cómic a nivel español, pues se ha hecho un esfuerzo colectivo, ¿no? con todo esto de la novela gráfica, de sacar el TVO del gueto de la librería especializada y llevarlo a grandes superficies, llevarlo a librerías generales, ir donde está el lector para ofrecerle el producto, pues el medio digital es lo mismo, ¿no? Entonces, yo básicamente lo que hago es hacer mis cómics. Bueno, yo trabajo en papel, pero luego lo paso al ordenador porque al final, quieras o no, tienes que ir al ordenador, aunque vayas a imprenta, pero en este caso directamente lo cuelgas en internet y digamos que es como decía Salvador, hay una inmediatez absoluta porque a los 5 minutos de terminar tú un cómic el lector ya lo está leyendo, ¿no? Entonces es digamos una cosa muy buena que tiene el medio digital, ¿no? Esa inmediatez, esa rapidez y sobre todo esa respuesta del lector, ¿no? Porque hoy en día con todo esto de las redes sociales y todas las herramientas que tiene internet para comunicarte con tus lectores, pues también recibes una respuesta a tu trabajo pues muy inmediata y muy fluida. Recordemos que Jordi, podríamos decir que es el precursor del webcómic en la Comunidad Valenciana, incluso a nivel nacional. Empezaste en el 2006, sí, publicando en Chanté, sí. Y aunque en el tiempo son solo 7 años, tú eres un especialista en todo lo que son trabajar en redes sociales, lo que es la promoción, etcétera. Sí, bueno, es que hay que tener en cuenta que llevamos una temporada oyendo todo esto de que el cómic digital es el futuro y el cómic digital va a llegar y la verdad es que es mentira. O sea, el cómic digital ya está aquí, ya hace años que está aquí. O sea, yo llevo 7 años y cuando yo empecé, pues en Estados Unidos ya hacía tiempo que se
que se estaba trabajando el tema del cómic en internet y todo esto. Y no hay más que ver, pues, claro, igual aquí en España estamos aquí somos un poco tímidos en dar el paso o en hacer la transición, pero en mercados más potentes como son el francés o el estadounidense, y seguro que mis compañeros de mesa saben mucho más de esto que yo, se han volcado totalmente desde hace ya mucho tiempo con el tema del cómic digital. Sí, luego hablaremos sobre si esta introducción ha sido por imposición del mercado o por facilitaros a vosotros el trabajo. Paco, cuéntanos un poquito tu modo de trabajar. Ahora, sí. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que, la forma de trabajar que tengo es como a veces un poco caótica, pero en el fondo, si me dedico a esto es porque me gusta contar historias, ¿no? Y eso para mí es lo importante. El dibujo es el medio que tengo para hacerlo. Entonces la verdad es que tampoco le doy mucha más importancia que eso, ¿no? Entonces, pues bueno, vas aprovechando las herramientas que tienes y en cada nuevo álbum, en cada nuevo libro, a veces te requiere ir por un camino diferente. Entonces, por ejemplo, en el que estoy trabajando ahora, pues que tiene como mucha documentación, es un ir y venir del ordenador. Empiezo a mano, paso al ordenador, retoco cosas, monto fotografías, hago perspectivas, lo saco del ordenador, lo dibujo encima, lo vuelvo a meter en el ordenador, coloreo y demás. Entonces, pues bueno, el ordenador es como una herramienta más, ¿no? Como si pasas del pincel al lápiz, del lápiz al rotulador o lo que sea, ¿no? Pues para mí te quedas con las partes que quieres, pero yo creo que en el fondo al lector le da igual como esté, ¿no? Yo no considero que la página de un cómic en sí tenga un valor demasiado especial, ¿no? Sino que es todo el conjunto. También por eso cuando se hacen una exposición como la que vamos a ver ahora o como cualquier cosa de estas, pues tiene un valor nostálgico, sentimental y demás, pero para mí es como sacar páginas de un manuscrito, de un libro y colgarlas, ¿no? El valor en sí es todo el conjunto. Entonces, pues intentas hacerlo de la forma que creas que es más conveniente para contar la historia, ¿no? Pero da igual, creo yo, con la técnica que la utilices y sobre todo porque va cambiando, ¿no? Y cada proyecto, como digo, requiere de una forma de trabajo diferente. Vosotros ahora mismo sois el presente del cómic y estamos hablando de la implantación de las nuevas tecnologías. Claro, vuestro método de entrega realmente es muy distinto. Salva, por ejemplo, tiene que entregar 24 páginas al mes, que es el formato comic book. No, hago más. Hago 30 más covers, cosas así, sí. Unas 35 por ahí. Jordi va publicando en internet sin parar, que publica, siempre está en las redes sociales colgando páginas nuevas, Sí, etcétera. No sé. No sé. No sabes la cantidad. Como él, Y, para no quedar mal. y Paco, por ejemplo, para sus novelas gráficas está el tiempo que necesite. Entonces, la implantación de estas nuevas tecnologías ¿os ha venido impuesta? ¿Os ha venido, por ejemplo, Salva, tú has comentado que es porque es mejor para ti, para no cansarte menos visualmente, etcétera? Bueno, yo la verdad es que reconozco que es que me gustan las maquinitas mucho, entonces siempre que hay aparatitos y cosas por medio, como que me motiva más, ¿no? O sea, a mí lo de los aparatitos me gusta, y cuando estaba un día haciendo páginas y me enteré de que había un americano que las hacía digitales y se las mandaba al entintador vía email, y dije, hostia, eso es la caña, se ahorran semana y media o 10 días de enviar el FedEx para arriba y para abajo. Dije, ostras, eso es la leche, eso es el futuro, eso lo tengo que probar. Y en cuanto pude me metí, pero aquí en España era hasta difícil encontrar las tabletas, me la compré allí en Estados Unidos, me la traje aquí y me la cobraron como si fuera en la aduana, como si fuera un artículo de lujo. O sea, lo consideraban una excentricidad de una tableta digital, ¿no? Pero sí, yo lo hago, vamos a ver, al principio es un medio nuevo, vas a hacer lo mismo pero en un medio diferente. Y al principio estás un poco así como dubitativo de si lo vale la pena, si no vale la pena, hasta que llega un momento que dices, si es que lo que voy a hacer dentro de 5 años va a ser esto, o sea, por narices sí o sí, pues lo empiezo a hacer ya ahí fuera. Entonces, realmente aún hay muchos artistas que sí que trabajan en el papel, pero yo en mi caso me es más práctico pues que me evito dolores de cabeza. O sea, realmente cuando tienes que dibujar cosas muy pequeñitas, me abro una ventana grande y trabajo tamaño normal. O sea, realmente yo siempre trabajo el mismo tamaño ahora porque lo único que hago es hacer zooms. Entonces no tengo que estar... Hablando de eso, hubo una anécdota que contabas, que en uno de los números de Iron Man dibujaste, creo que la estación de metro de Tokio, sí. y decías eso, que ampliabas y empezabas a dibujar todas las caras, y luego cuando salió el cómic te diste cuenta y dices, ¿para qué he hecho todas las caras? Y luego va a salir una billetita pequeña. Sí, es que era una puñeta, porque al principio cuando empiezas así
Claro, hasta que le coges las medidas a lo que estás dibujando, o sea, hablamos de píxeles ahora, ¿no? O sea, la resolución de las páginas es el detalle, la definición que van a tener. Entonces, cuando el primer día que empiezas a hacer ventanas, y empiezas a dibujar. Y cuando te das cuenta de que eso va a tener 1 milímetro de grande prácticamente, dices, esto es una pérdida de tiempo. O sea, estoy haciendo la cara a monigotes que no se va ni a ver. Entonces, pasan 2 o 3 días hasta que te haces con las medidas. Y yo empecé mal, elegí una estación de Japón con 10.000 chinos allí saliendo y tal, una vista aérea, y cuando llevaba la mitad empecé, dije, nada, tío, esto no puede ser, esto hay que cambiarlo. ¿no? Pero bueno, ahora ya me he hecho, ahora ya veo el tamaño del píxel al lado, la línea como de gorda es y ya sé cómo de grande estoy dibujando. ¿no? Es cuestión de cogerle el tranquillo, como todo. ¿Y tú, Jordi? Bueno, yo empecé a trabajar con la tableta y el Photoshop y tal, principalmente porque yo con los pinceles nunca me he aclarado. Yo soy muy torpe. Yo incluso en la facultad, yo puedo decirlo, suspendí color 2 veces porque no me... Hemos dicho que no vamos a decir nada de títulos de graduado, Bueno, nada por el estilo, no pasa nada. También suspendí dibujo 2 veces, pero bueno, tampoco... No es cuestión de ir aquí, ya lo ha dicho Ricardo, no hace falta hablar del currículum académico, pero más que nada fue por comodidad y por pereza. Bueno, voy a pintar yo con acuarelas y me voy al Photoshop, que parece que es limpio, no hay que lavar pinceles luego, no manchas nada, oye. Y digamos que no he conseguido dar el paso que ha dado Salvador porque precisamente lo que cuenta él, que no te haces una idea de lo que estás, el tamaño que estás trabajando y tal, yo no consigo, no sé. Así que, y como me gusta mucho trabajar con el lápiz y rotuladores y tal, pues decidí mantener, digamos, lo que yo creo que suele hacer la mayoría de la gente, ¿no? Dibujar en papel y luego ya pasar al ordenador para hacer el color, la maquetación, etcétera, etcétera. Pero luego el tema de la edición en internet sí que me ha venido un poco impuesta, en el sentido de que yo necesitaba encontrar vías de edición que, sobre todo, que no me... digamos, necesitaba quitarme de en medio intermediarios. Yo llegué a un punto en que vi que editores, distribuidores, libreros, etcétera, etcétera, para mí no eran una ventaja, sino eran más bien un obstáculo, y necesitaba yo encontrar la forma de publicar mi trabajo sin tanta gente por el medio. Entonces encontré esta fórmula y bueno, por suerte conseguí que funcionara, ¿no? Entonces, digamos que por una parte ha sido elección, pero sobre todo ha sido pues por necesidad. Paco, tú empezaste en publicidad, entonces tú el ordenador ya empezabas desde el principio de tu carrera a utilizarlo. Claro, luego das el salto a lo que es la novela gráfica. ¿Y cómo haces el cambio de decir, bueno, trabajo en publicidad con un ordenador y luego ya aprovecharlo también para hacer un cómic mucho más largo? Bueno, la verdad es que empecé, como tú decías, con la publicidad, y empecé con un aparato infernal que se llamaba aerógrafo, que era lo que en ese momento se utilizaba para... Pero era muy bonito. Sí, era bonito. Bonito pero infernal, ¿no? Para los que no los conozcáis, es como una especie de pistolita que le metes la pintura y por aire a presión te la difumina y vas pintando con eso, que estaba muy bien, pero bueno, acababas con pintura por todos los lados y con los mocos de colores, que era bonito, pero seguro que entonces debe ser cancerígeno y que algún día lo pagaré. Lo pagarás caro. Pero estaba claro que aquello era, esa forma de trabajar, que estaba muy bien, te quedaron unos originales muy bonitos, pero digamos que era muy lento, si metías la pata en algo, pues ahí se quedaba. Digamos que que sobre todo para las prisas, que suele ser el denominador común en la publicidad, era un trabajo bastante, tenías que ser muy, muy bueno y muy meticuloso para hacerlo bien a la primera. Entonces apareció el ordenador que solucionaba un montón de problemas. Como en publicidad siempre había siempre presupuesto, pues podías tener los primeros ordenadores que salían, y aquellos primeros ordenadores ni tan siquiera tenían disco duro, ¿no? Tenías que ir metiéndole disques con la herramienta que fueses a utilizar, ¿no? Si ibas a utilizar la tipografía, metías un disquete; si ibas a utilizar el lápiz, tenías que meter otro. Entonces, desde el principio trabajé con el ordenador y me di cuenta que, sobre todo para el color y para el montaje y tipografías y demás, era lo mejor que había, ¿no? El seguir trabajando a mano
no tenía ningún sentido. Entonces, a partir de ahí, el cómic ha sido, pues bueno, algo natural, ¿no? He trabajado desde entonces ya con el ordenador para hacer ilustraciones y bueno, y el cómic también ha pasado a, bueno, a ser mi herramienta normal. Pero sí que vas cambiando también como le pasa a Salva, ¿no? En el sentido de que cuando tienes el ordenador con todas esas ampliaciones posibles, infinitos efectos que puedes hacer, empiezas haciendo cómic como haces una ilustración, ¿no? Que es intentando, bueno, deslumbrar a quien la está viendo, ¿no? Intentar poner todo lo que puedas poner, texturas, degradados, volúmenes, efectos de 3D, digamos que todo lo que utilizabas en la ilustración intentas condensarlo y meterlo en cada viñeta de un cómic, ¿no? Y con el tiempo te das cuenta que un cómic no es eso, ¿no? No tienes por qué intentar deslumbrar al lector en cada viñeta, ¿no? No es un catálogo de todo lo que es capaz de hacer un ilustrador, ¿no? Un cómic al final, esas viñetas son como palabras en un libro, ¿no? Y no tienen que ser todo adjetivos súper rebuscados ni nada de esto, ¿no? Sino que simplemente es la continuidad para contar una historia. Entonces, creo que la evolución con el ordenador, en mi caso, ha venido a la simplicidad, a terminar haciendo algo que harías a mano de una forma muy sencilla, pero bueno, pero mucho más rápido y a veces controlando el color mucho mejor de lo que lo harías, pues bueno, pintando a mano. Muy bien, a todo esto tenéis turno de preguntas cuando queráis, podéis preguntar siempre que queráis, levantéis la mano y alguien se acercará con un micrófono y si no hay, seguimos. Una pregunta así como complicada, ¿pensáis que el cómic físico puede llegar a desaparecer como tal? Yo no lo creo, o sea, yo realmente lo que me gusta me lo compro en físico. Lo que pasa es que luego, pues por comodidad, para ir cuando te vas de viaje y cosas de esas, pues si te apetece llevarte algo, te lo descargas en digital y tal, pero realmente, claro, estamos hablando, el otro día un librero me hacía la broma de que me decía, es que tú eres todavía de los antiguos, ¿no? Que te compras el TVO en físico, porque los críos ahora se lo bajan pirata digital y eso es un problema importante. De hecho, mi TVO, el día que sale en Estados Unidos, ese mismo día ya está pirata, alguien lo ha escaneado. De hecho, hicieron un experimento hace poquito, que era un secreto, que hicieron una tirada de cómics impresos con tinta de billetes para ver si no se podía escanear y tardaron 24 horas en encontrar la martingala para escanear la tinta de billetes. Entonces digo, bueno, pues para eso imprimir billetes directamente. Y... el caso es que están luchando, el tema del digital es problemático porque yo no creo que todavía nadie haya encontrado una forma correcta de incorporar esa tecnología a la parte creativa. El tema es que yo creo que si alguien lo consigue serán las editoriales pequeñas las que se arriesgan a hacer los experimentos, porque estas editoriales grandes tipo Marvel o DC, todos estos funcionan ya sobre seguro. Cuando alguien descubre algo que vale la pena, que puede ser interesante, entonces ellos lo adoptan. Pero realmente, hoy por hoy, yo no creo que vaya a desaparecer el físico de momento, por lo menos, ¿no? Yo creo que al coleccionista le gusta tener su cosa en la mano. Por eso, yo qué sé, a mí la información informática me parece muy bien, pero es muy etérea. O sea, esta semana pasada se me fue a hacer gárgaras el disco duro y he perdido 5 años. Mira, ¿ves el libro? Perdí 5 años de dibujos de referencia por tenerlos en un disco duro. Entonces, claro, ahora que tengo el formato físico, que es el que realmente me sabe menos mal porque es el que me gusta, ¿no? Pero es así, o sea, el TVO prevalecerá y seguramente el día que yo diñe, pues aún estarán por ahí esos TVOs y eso, pues de alguna manera me gusta, ¿no? Jordi. Bueno, yo creo que bueno, que lo ha dicho Salva muy bien explicado. No creo que vaya a desaparecer la edición impresa porque a todos nos gusta demasiado. O sea, yo creo que en todo lo que es la cadena, todos los eslabones que forman la cadena del mundo del TVO, editores, distribuidores, libreros, lectores, a todos nos gusta mucho el papel. Nos gustan las ediciones bonitas y la tapadura y tocarlos y olerlos y ¡ay, qué bien, qué bien! Entonces, si a nadie nos interesa que desaparezca, no va a desaparecer. En todo caso, el formato digital sí que llegará a sustituir, creo yo, pues lo que es la grapa o la revista, o sea, estos formatos un poquito más livianos, que en teoría son de leer y tirar, aunque nunca los tiramos. Pero luego pues, esas recopilaciones en tomo y estas ediciones muy buenas y tal, eso va a seguir. Y lo que hay que aprender, o lo que yo creo que deberían aprender los editores, es a
a compaginar los dos formatos, ¿no? Porque el digital y el tradicional pueden coexistir y pueden complementarse muy bien. La forma de evitar, por ejemplo, la piratería es que los mismos editores sean los que ofrezcan el cómic digital a un precio pues muy bajo, que al lector es que no le valga la pena buscarlo pirata, porque por ese precio te lo compras, te lo descargas y te lo lees. Porque luego cuando saques la edición en papel, con el tomo recopilatorio o lo que sea, nos lo vamos a comprar igual. Si todos tenemos 2 y 3 ediciones del mismo TVO porque nos tienen enganchados, o sea, es que no hay escapatoria. Entonces, los editores tienen que ser conscientes de con quién están trabajando, o sea, para quién están trabajando, y empezar a ofrecer soluciones en lugar de mostrarse así como aterrorizados ante todo esto y decir, no, los piratas nos van a hundir. En realidad no, hay que saber un poco capear o sea, sortear un poco el problema, porque se puede hacer. Yo mismo en los cómics que publico en internet, pues sí, he encontrado ediciones pirata de los cómics que publico de pago, pero bueno, es tan fácil como mandar un mail al servidor donde está alojado el archivo pirata y lo borran. O sea, es que es así de sencillo. Se puede luchar, entre comillas, contra la piratería, se puede sortear un poco la piratería, simplemente es querer hacerlo. Pero es que, como decía Salvador, igual las editoriales grandes, que son las que, digamos, tenían el potencial económico para montar estas cosas como Dios manda, pues no les interesa, no les vale la pena, porque pues, facturan miles de euros o de dólares y quizá pues no les suponga mucha molestia. Sí les supone, sí. Pues que me contraten, que yo les voy a explicar cómo. Desde aquí pedimos que contraten a Jordi en el papel. Paco, cuéntanos. Bueno, yo creo que el cómic y bueno, también el libro infantil, yo creo que son dos medios en los que el formato es parte de lo que estás contando, ¿no? No es lo mismo un cómic apaisado que cuenta una historia con un ritmo determinado que pues un álbum grande que lo que hace, por ejemplo, un autor que se llama Chris Ware, que su último cómic, por ejemplo, es una caja con un montón de formatos diferentes, ¿no? Yo creo que eso ocurre, como digo, en los cómics, en el que el medio, o sea, el formato es parte de lo que estás contando. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a seguir existiendo, ¿no? También ahora está en un auge, ¿no? Tanto el libro infantil con este formato como lo que llamamos novela gráfica, ¿no? Yo creo que están en un auge y van a aguantar mucho tiempo, pero imagino que con el tiempo acabarán desapareciendo, y creo que el papel, ¿no? Y creo que dependerá también mucho de los soportes digitales que tengamos para hacerlo. Ahora, cuando trabajo, yo pienso en cómo va a quedar en un libro, porque los ingresos a las editoriales y a mí nos llegan, vamos, del 99% son de papel, entonces nadie piensa en el digital, ¿no? Nadie que hace un cómic está pensando en cómo va a quedar digitalmente. Entonces yo creo que también hasta que las ventas en digital no empiecen a ser importantes, nadie se va a plantear que tiene que contar las cosas para un formato digital y no va a desaparecer el papel. Pero imagino que como pasará con la prensa, como pasará con los libros, como pasará con los cómics, al final pues dependerá todo del formato digital. Es que se me había apagado, me habían cortado, pensaba que no hable más. Bueno, nos quedan simplemente 2 preguntitas para terminar. Estaba dirigida a Paco y a Jordi especialmente, porque ya que estamos en la Biblioteca Valenciana, vamos a hablar un poquito sobre vuestra experiencia haciendo cómic institucional. Paco acaba de sacar el del Valencia Cádiz y Jordi publicó el de Darwin. Entonces, ¿qué os parece que desde las instituciones estas iniciativas? Un inciso, yo he destruido Valencia varias veces en los cómics americanos. Lo sé también. Y hay quien se ha enfadado y todo. Claro, es que institucional no es, Salva. Si destruyes una institución no es institucional, claro. Perdón, Gonzalo, dale el micrófono a José María. José María, espera.
Problemas técnicos enseguida. No, para mí no es ningún problema. O sea, yo tengo asumido desde el primer día que una empresa que edita cómics es una empresa. Entonces, para ellos los ingresos han de ser constantes y mensuales. Entonces, yo me tengo que amoldar a eso. No, vamos a ver, yo puedo ser un artista de cara a lo mejor al lector, pero de cara a la editorial soy un tío que produce. Entonces, eso lo tengo hiper claro en mi mente. Yo sé que el día del deadline de entrega tiene que estar el cómic y yo hago lo que haga falta para que eso esté listo. Es una cadena, trabajamos varios, unos detrás de otros, detrás de mí viene un colorista o un tío que pone los textos. Entonces, eso lo tengo meridiano. Entonces, nunca me ha surgido el problema de... Soy organizado, entonces no me he visto en el problema de tener que recurrir a que me pongan un relleno o alguna cosa de esas. Pero lo principal es que es una empresa, o sea, estos tíos cotizan en Wall Street. Para ellos, tú ahora diles que es que no estabas inspirado esa mañana o alguna cosa y que no has hecho la página por ese motivo y verás qué patada te dan al culo. Te serás todo el artista que tú quieras, pero el zapatazo te lo dan. De hecho, antes hablábamos entre nosotros de artistas que son muy artistas y están en la calle porque no han sabido cumplir las fechas y tal. Es el problema que hay. Hay gente que tiene mucho talento, pero solo tiene eso. Hay que encontrar ese equilibrio, ¿no?, para la publicación de un cómic americano de periodicidad mensual. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no. Bien. Paco y Jordi, lo que habíamos comentado. Sí. Bueno, pues... ¿cuál era la pre? Ah, sí. No, sí, el cómic a nivel institucional. Sí, a ver, a mí me parece estupendo, sobre todo porque siempre que se promueve un cómic desde las instituciones, siempre es con cierto aire didáctico, divulgativo, y yo veo que son ocasiones especiales en las que veo por fin que la gente se da cuenta de que el lenguaje del cómic es estupendo para explicar cosas a la gente, ¿vale? Yo desde las aulas lucho por ello cada día, te lo digo. Exactamente, parece que solo lo sabemos nosotros, de hecho los que estamos aquí, quizá alguno más que esté fuera, pero no, o sea, como digo, el lenguaje del cómic es ideal para explicar lo que quieras a quien quieras, ¿no? Entonces, a mí que instituciones o que entidades así públicas se den cuenta de esto, me alegra mucho. Y yo creo que a lo largo de toda la historia de la humanidad, diría yo, se ha desaprovechado mucho. O sea, el formato de cómic le podría sacar mucho más partido a nivel educativo, divulgativo, etcétera, etcétera. Yo qué sé, por citar un ejemplo, yo que sé, en Japón se producen cómics que, sin dejar de ser cómics, enseñan a la gente pues desde las cosas más peregrinas, o sea, desde recetas, cómo funciona la bolsa, cómo se cuadra un balance, física, matemáticas, o sea, de verdad que hay porque allí tienen una cultura de cómic diferente y saben sacarle partido, ¿no? Entonces a mí siempre me ha parecido estupendo. ¿Paco? Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con Jordi, ¿no? Del gran poder didáctico que tiene el cómic, ¿no? Y el dibujo, ¿no? Antes de saber leer comprendemos los dibujos y lo último que se nos va de la cabeza son los dibujos, ¿no? Llegado el caso, o sea, perdemos el sentido de las palabras, pero no el de los dibujos. Entonces la verdad es que, bueno, incluso en la Edad Media, ¿no?, cuando la gente no sabía leer, se contaba la Biblia con los retablos. Entonces el poder narrativo del dibujo es enorme, ¿no? Y cuando le añades además el texto, como ocurre en los cómics, puedes contar cualquier cosa de una forma amena y, bueno, y cosas a veces muy, muy complejas. Entonces poder hacer, pues bueno, explicar la Constitución de Cádiz o la vida de Darwin o cualquier cosa de estas para chavales de una forma, pues bueno, que sea como muy accesible a todo el mundo, es perfecto hacerlo con este medio. Yo creo que también habría que dar un paso más, también como dice Jordi, ¿no? Y pensar que bueno, que puedes contar cosas incluso más complejas, no hace falta que vayas a un público juvenil o adolescente, ¿no? Sino que puedes contar, pues bueno, eso, ¿no? Cómo hacer la declaración de renta, por ejemplo, o cómo... Ahora es fácil, le das el ratón y si te gusta, sí, no la te dejas, ¿no? Sí, ya está, ¿no? Pero yo creo que el cómic eso es capaz de contar cualquier historia y hacerlo de una forma sencilla. Incluso yo creo que otro de los grandes
caminos, ¿no?, que le queda todavía al cómic es la prensa. Creo que se pueden contar en prensa muchísimas cosas con el formato del cómic y que no sean de humor, ¿no?, que parece que es el lastre que acompaña al cómic en la prensa, ¿no?, el poder hacer periodismo, pero simplemente con dibujos, ¿no?, tienes muchísima más libertad que haciendo un documental, es mucho más barato que hacerlo y puedes contar cosas, yo creo que incluso más complejas. Muy bien, y para ir terminando, porque tenemos que dar paso a la siguiente parte del acto, me gustaría que cada uno hiciera una reflexión sobre cómo veis el futuro del cómic. ¿Empiezas tú, Salva, por ejemplo? Sí, bueno, el futuro del cómic es como el futuro de cualquier otro tema o tendencia o lo que sea. Está unido a la economía mundial y hoy en día la cosa está bastante chunga. O sea, en Estados Unidos también han bajado las ventas. Lo que pasa que es complicado de analizar porque ahora, por ejemplo, en mi caso nos compró Disney y tienen el monopolio de todo. Entonces no sé si eso... ellos lloran mucho, lloran mucho, pero luego, por ejemplo, la película de Vengadores del año pasado hizo un pastón. Entonces, claro, es complicado de analizar todo eso, ¿no? Se interaccionan demasiadas cosas. Yo, en principio, creo que el cómic depende de la creatividad de la gente y yo creo que eso está intacto. En ese sentido, se contarán cosas, a lo mejor se selecciona más lo que se va a contar, pero yo en principio no creo que afecte al creador. El creador necesita contar las cosas de alguna manera o de otra. Si no es en cómic será yo que sé haciendo qué, pero el caso es que el que como Paco o Jordi utilizan este medio para contar historias, lo va a seguir utilizando. Costará más o costará menos, pero es que es algo que tú llevas ahí, ¿no? No creo que suponga un gran obstáculo. Jordi. Bueno, yo coincido totalmente con lo que ha dicho Salvador, pero además creo que los nuevos medios técnicos, sobre todo para el tema de edición, van a facilitar que los creadores puedan sacar adelante su trabajo de forma independiente. Es decir, si las grandes empresas tienen problemas económicos o no, dará un poco igual en el sentido en que gracias a las nuevas tecnologías, a internet, a tablets, etcétera, etcétera, va a ser bastante más fácil que los autores puedan sacar sus publicaciones adelante y puedan, pues, digamos, incluso vivir de ellas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, literalmente, estamos viviendo el fenómeno este del crowdfunding, por el cual, o micromecenazgo, por el cual un autor puede publicar su propio cómic sin tener necesidad de recurrir a un editor. Simplemente, Explica lo que es. sí, simplemente publicando una muestra de tu proyecto en internet y a la gente que le gusta, pues colabora con unas pequeñas aportaciones mínimas de dinero, y juntando todo ese volumen de aportaciones, pues consigues la financiación que necesitas para sacar tu cómic, ¿no? Entonces, tu cómic o también se usa mucho pues para cine, para música, para exposiciones, para todo tipo de fenómenos culturales, ¿no? Entonces, es, digamos, una muestra más de cómo el creador, como decía Salvador, busca la manera de sacar adelante sus propios proyectos, ¿no? Entonces yo creo que entre estos nuevos formatos y la tecnología, etcétera, etcétera, yo creo que al final lo que va a hacer es diversificarse mucho la oferta y sobre todo dar oportunidad a cualquier tipo de autor para que publique su trabajo. Ya de paso le hago autobomba a Jordi. Os recordamos que está ya el segundo número de Colección Científicos, el de Galileo, en los portales de internet para el crowdfunding. Así Sí. que ya sabéis, darle dinero. Sí, bueno, de una manera un poco más romántica, se puede resumir como ha dicho Ricardo, pero bueno. La gracia de este mecanismo es que si la gente no aporta bastante y no se llega al mínimo establecido, nos quedamos sin nada y el proyecto no puede salir. Entonces sí que es verdad que hace falta un compromiso total, ¿no? En este caso no solo del autor, sino también de los lectores. Pero como digo, yo creo que es una fórmula que va a seguir y oye, pues hay que aprovecharla. Y Paco, ¿tú cómo ves el futuro de esto? Bueno, la verdad es que yo soy como, bueno, muy optimista, ¿no?, con el futuro del cómic. El productor que hizo la adaptación de la película de Arrugas
me decía bueno, que hubiese sido imposible haber arrancado una película así, ¿no? Pedirle a la gente que le diese millones de euros para hacer una historia sobre la vejez, el Alzheimer, la soledad. Digamos que ese tipo de cosas, vamos, no es para nada los elementos de un bestseller, ¿no? Y que si no hubiese habido un cómic detrás, posiblemente nadie hubiese puesto, vamos, ni un euro para hacer esto. Entonces yo creo que la gran baza del cómic es la gran libertad creativa que tiene, ¿no? Yo creo que pocos medios la tienen. Por supuesto el cine ni de lejos se le acerca a esa libertad creativa. Y en ese sentido yo creo que es de los medios más vivos que hay actualmente, ¿no? A mí me cuesta encontrar tantas películas o tantos libros que me sorprendan tanto como los cómics, ¿no? Tanto al año me refiero, ¿no? Que un cómic, leo muchos cómics y igual al cabo del año hay pues como 5, 6 o 10 cómics que dices, bueno, este es un camino nuevo para el medio, ¿no? Que están explorando el lenguaje, el formato, están explorando un montón de cosas, ¿no? Y abriendo caminos nuevos para contar diferentes historias. Yo creo que eso no ocurre ni en el cine ni en la novela. Muy bien, pues vamos a dar por finalizar la charla con una ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Nadie? ¿Nadie a la una? ¿Nadie a las dos? Esto no te lo esperabas, ¿eh? Que no hubiera más preguntas, ¿no? Es que imponéis. Y hay que alargar esto 1 hora más si no tenemos preguntas. No hay que alargar más. De hecho me han dicho que corte. Ah, vale, entonces perfecto. No hay más preguntas. Quería daros a los tres las gracias, tanto a Salva como a Jordi como a Paco, que sé que tienen una agenda muy apretada los tres. Bueno, Jordi menos, pero... Muy bien, esa coletilla final te sobraba. Es que luego Jordi me dice cosas a mí. Hoy te has quedado sin dibujo. Y luego Jordi me dice cosas por internet. Así que... hemos terminado ya la parte de la charla y ahora la siguiente parte del acto va a ser entregar una serie de placas y de libros de la Biblioteca Valenciana en un sincero agradecimiento a toda una carrera en el mundo de los tebeos a unos determinados autores. Entonces ahora Charo y Gonzalo Torres, miembro directivo de la asociación, harán entrega de estos objetos. A hacer el acto homenaje oficial que tendrá lugar en la sala capitular y que será a cargo de la consellera de Educación, Cultura y Deporte, y inauguraremos también la exposición que hemos preparado, que estará, lo digo también para vuestra información, estará hasta el 23 de junio abierta. Para finalizar, desde la Asociación Valenciana del Cómic nos gustaría dar las gracias primero a los autores que están en la charla y después queríamos dar las gracias a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y sobre todo a Marta Alonso, ¿vale?, que es la Directora General de Cultura, que ha apoyado esta iniciativa nuestra de la Asociación Valenciana del Cómic y gracias a ella la hemos podido llevar a cabo junto con la Biblioteca Valenciana en lo que es este marco incomparable. Así que muchísimas gracias por todo